Hola mi gente hermosa, ¿cómo han estado? Les traigo un video para el especial de Halloween 2024, espero que los disfruten. El aire estaba saturado de muerte y descomposición. Cada respiro llenaba mis pulmones con un hedor ácido y pegajoso, mientras los gritos, gruñidos y golpes resonaban en las calles desiertas de Musutazú. Era como si el mundo que conocía se hubiese desgarrado desde dentro, devorado por una infección imparable que arrasaba con todo a su paso. Un virus, o lo que fuera, había aparecido de la nada, extendiéndose como una sombra superhumana. Ya no quedaba nadie que respirara de verdad. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. El latido de mi corazón martilleaba en mis oídos mientras corría entre los escombros, impulsado por el poder del One for All. El viento azotaba mi rostro, y sentía cada fibra de mi cuerpo arder con la energía acumulada, con la desesperación de sobrevivir un día más. Había visto caer a todos, mis amigos, mis maestros, héroes y villanos por igual. El primero fue Aizawa Sensei, su rostro severo pero confiado se transformó en una máscara de hambre insaciable cuando el virus lo alcanzó. Me rogó que corriera, que no lo mirara a los ojos, pero lo hice. Vi cómo su humanidad se desvanecía y se convertía en un cazador. Y ahora, todos lo son. No son simples cadáveres reanimados. Es mucho peor. Son inteligentes, piensan, hablan. Y eso los hace 1000 veces más aterradores. Los veo a lo lejos, cazándome, acechándome. Se mueven como antes, como si la muerte no hubiera hecho nada más que darles más ansias de cazar. Mi gorilla, Izuku, susurran entre dientes podridos mientras avanzan, con la boca llena de sangre y carne devorada de los pocos desafortunados que aún resisten. Los infectados pueden usar sus dones, sus habilidades. Todavía son ellos mismos, pero ya no queda ni rastro de humanidad en sus ojos. Uraraka, ella fue una de las primeras en buscarme. Su sonrisa rota aún me persigue en las noches más oscuras. Deku, no tienes que ir, podemos estar juntos, para siempre, dijo mientras levitaba con los ojos en blanco y las venas negras surcando su piel. Tuve que escapar, pero ¿por cuánto tiempo más podré hacerlo? Mis músculos están tensos, mis ojos arden con lágrimas que trato de reprimir. Ya no puedo llorar. Ya no puedo permitírmelo. Y lo peor de todo, él está ahí. All for One. Se pasea por este mundo devastado como si fuera su dominio, devorando a los infectados que encuentra. Sus gritos, cuando les arrebata sus dones, son inhumanos. A veces lo veo a lo lejos, con su figura imponente alimentándose de otros infectados, absorbiendo sus poderes con cada mordisco. Todo esto es un juego, Deku me dijo la última vez que casi me atrapaba, su voz calmada y llena de desprecio. Estás sola. No hay héroes, no hay esperanza. Solo hambre. Cada vez que lo siento cerca, mi piel se eriza y el miedo me atraviesa como un cuchillo. Es como si el aire mismo se volviera más pesado, más denso, como si el mundo entero conspirara para ahogarme. All for One se mueve rápido, demasiado rápido, y con cada don que roba se vuelve más fuerte, más peligroso. Su risa me sigue en la oscuridad. Intento aferrarme a lo poco que queda de mí. A veces me pregunto si vale la pena seguir corriendo. La idea de rendirme me tienta, ¿quién soy yo para luchar contra este infierno? Pero entonces recuerdo sus rostros. Bakugo, Todoroki, Ida, Uraraka, todos ellos devorados por esa cosa que una vez fue nuestra realidad. Pero no puedo rendirme. No mientras el One for All aún arde en mis venas. Soy el último, la única esperanza que queda de lo que alguna vez fuimos. Si caigo, no quedará nada. Pero Dios, estoy tan cansado. Las noches son lo peor. El silencio solo es roto por los pasos crujientes de los infectados y, a veces, por las risas distorsionadas de aquellos que aún recuerdan lo que solían ser. Duermo poco, y cuando lo hago, sueño con ellos. Sueño con sus cuerpos destrozados, sus ojos vacíos llenos de deseo, con sus voces llamándome, como si aún hubiera algo de ellos que quisiera volver a casa. No puedo más, susurro mientras me escondo detrás de una pila de escombros. Mi cuerpo tiembla. El One for All me ha permitido sobrevivir, pero ni siquiera este poder es suficiente para borrar el horror. Mis puños se aprietan con fuerza y siento el calor de la energía acumulándose en mis piernas, lista para impulsarme a la acción, lista para luchar. Pero, ¿cuánto más puedo resistir? Ellos no paran. Nunca paran. De repente, escucho un susurro. Uno que no pertenece al viento, sino a la muerte misma. Mi gorilla es All for One. Ha encontrado mi rastro otra vez. Sus pasos son lentos, deliberados, como si supiera que el tiempo ya no importa.
Para él, esto es solo otro juego. El cazador y su presa. Me levanto. No puedo dejar que me atrape. No hoy. El poder del One for All brilla a mi alrededor, envolviéndome en una luz que, aunque intensa, no puede disipar la oscuridad que ha devorado este mundo. Corto. El sonido de mis pies golpeando el pavimento resuena en las calles vacías mientras el viento helado corta mi piel. Puedo sentirlo cerca. All for One no es solo una amenaza física. Su presencia retuerce el aire, lo llena de muerte. Con cada segundo que pasa, el temor crece, esa sensación de que no hay salida. Mi gorrilla, su voz vuelve a resonar, acercándose más, como si estuviera susurrándome al oído. Mi estómago se retuerce y mis piernas responden antes de que mi mente lo haga. El poder del One for All bombea con fuerza, impulsándome hacia adelante, alejándome de él. Sé que no puedo correr para siempre. Mi cuerpo, aunque fortalecido, está exhausto, y el cansancio mental de estar solo, de ver cómo mis amigos se convierten en cazadores incansables, pesa más que cualquier dolor físico. Pero rendirme no es una opción. No mientras All for One siga cazando y alimentándose. Las calles desoladas de Musutaku se abren ante mí como una tumba abierta. De vez en cuando, entre las sombras, puedo verlos, mis antiguos compañeros, zombies cazadores conscientes, observándome desde lejos, sus ojos vacíos pero llenos de años. El poder del One for All me mantiene alejado de ellos, pero sé que no puedo usarlo sin límites. Necesito encontrar un refugio, un lugar donde pueda al menos tomar un respiro, planear mis siguientes movimientos. Entonces lo veo. Un edificio en ruinas, que una vez fue parte del hospital central. Podría usarlo para ocultarme. Mis piernas tiemblan cuando me acerco, pero el sonido de los pasos de All for One me empuja a seguir. Dentro, el aire está rancio, saturado de muerte. Hay cuerpos esparcidos por los pasillos, algunos parcialmente devorados, otros completamente irreconocibles. El hedor es insoportable, pero me obligo a seguir avanzando. No puedo detenerme. Subo por las escaleras destrozadas, cada paso resonando como un eco en mi mente. Cuando llego a uno de los pisos superiores, me derrumbo detrás de una puerta medio rota. Mis pulmones arden y mi corazón martillea en mi pecho. De pronto, un susurro familiar resuena en la oscuridad. No es All for One, no esta vez. Deku, esa voz, suave y tan cálida alguna vez, ahora solo es un recordatorio de lo que he perdido. Uraraka. Giro la cabeza lentamente, y allí está ella, flotando en el aire como si nada hubiera cambiado. Su piel grisácea, surcada por venas negras, y sus ojos blancos sin vida me miran con una especie de amor retorcido. No tienes que seguir huyendo, dice con su voz ronca pero clara. Podemos estar juntos, Deku. Solo deja de correr, y todo acabará. Mis músculos se tensan mientras lucho por no escucharla. Ella no es Uraraka. No más. Pero el dolor en mi pecho crece. ¿Cuántas veces más tendré que enfrentar a quienes amé? Con las manos temblorosas, activo el One for All nuevamente. Las lágrimas amenazan con salir, pero las contengo. Ya no puedo permitirme llorar. Ella avanza lentamente, su sonrisa rota me aterroriza más que cualquier otra cosa. Deku, repite, extendiendo una mano hacia mí, una mano que alguna vez trató de protegerme. No me queda otra opción. Tengo que pelear, o morir. Con Uraraka flotando frente a mí, sus ojos vacíos fijos en los míos, mi corazón se apretaba en el pecho como si lo estuvieran estrujando. Cada fibra de mi ser quería correr, pero ¿a dónde? ¿Qué sentido tenía seguir corriendo si el mundo entero ya estaba muerto? Deku volvió a susurrar con una ternura que ya no era humana. Su mano aún extendida, casi tocando mi rostro. Recordé los momentos que compartimos, su risa, su espíritu inquebrantable. ¿Cómo pude dejar que todo llegara a esto? Pero ya no era ella. No podía serlo. Mis puños se cerraron con fuerza, y sentí el calor del One for All fluir por mis venas, una energía que me mantenía vivo, una chispa de lo que quedaba del pasado. Sin embargo, usarlo contra ella, contra lo que alguna vez fue Uraraka, el peso de esa decisión me oprimía el alma. Ella avanzó un poco más, su sonrisa torcida mientras flotaba cerca de mí, como si todo fuera un juego. No tienes que seguir luchando. Podemos estar juntos, como siempre quisimos, solo ríndete. El tono de su voz se rompió algo en mí, pero no en la forma que ella deseaba. Era una mentira, una cruel imitación de la realidad. Y yo no podía rendirme. No podía dejar que lo que quedaba del mundo cayera en las garras de All for One o de este virus que lo había devorado todo.
Mis piernas temblaron al ponerme de pie, mis músculos exhaustos por semanas de correr y luchar. Lo siento, Uraraka, susurré, mi voz quebrada por el dolor. Sabía lo que tenía que hacer, pero la culpa me consumía antes de siquiera levantar los puños. Ella sonrió, como si creyera que finalmente iba a ceder, que la dejaría acercarse. Pero no lo hice. Con un grito desgarrador, dejé que el One for All estallara dentro de mí, lanzando una ráfaga de energía hacia ella. La explosión de poder sacudió el edificio, haciendo temblar las paredes y enviando escombros volando por todas partes. Uraraka fue lanzada hacia atrás, su cuerpo golpeando violentamente contra el suelo. Pero no se quedó quieta por mucho tiempo. Los infectados no conocían el dolor, ni el cansancio. Se levantó de inmediato, sus ojos en blanco llenos de furia ahora. La sonrisa había desaparecido. Ella avanzó con rapidez, sus manos extendidas, lista para atraparme con su gravedad manipulada. El enfrentamiento fue brutal. Sus movimientos seguían siendo precisos, casi como los de antes, pero carentes de humanidad, como si solo quedara en ella una sombra de lo que alguna vez fue. Cada golpe que lanzaba se sentía como un puñetazo a mi propia alma. No podía creer que estaba luchando contra ella, contra mis amigos. Sin embargo, no tuve tiempo de dudar. No ahora. Cada segundo que pasaba, cada movimiento que hacía, lo sentía más cerca. All for One estaba llegando. Y sabía que, si no terminaba con esto rápido, ninguno de nosotros saldría de aquí. Con una última descarga de poder, cargué hacia ella. El One for All se intensificó en mis piernas mientras lanzaba un golpe directo a su pecho. El impacto resonó como un trueno en el pasillo desierto del hospital, y su cuerpo fue arrojado hacia el otro extremo de la sala, desapareciendo entre los escombros. Me quedé allí, jadeando, mi cuerpo temblando por la fatiga y el dolor emocional. No podía mirar atrás, no podía permitir que la culpa me consumiera. Pero las lágrimas comenzaron a caer, ardientes y silenciosas, mientras sentía como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Y entonces lo escuché. Pasos. Lentos, pesados, resonando en el silencio. Era él. All for One. Había llegado. Mi cuerpo, aún exhausto, se tensó. El frío recorrió mi espalda mientras su silueta emergía de las sombras. Su máscara, esa sonrisa cruel y eterna, brillaba en la penumbra. Su voz, suave y venenosa, rompió el silencio. Veo que ya te estás cansando, Deku. No te culpo, este juego ha sido largo, y al final, siempre he sido yo quien lo controlaba todo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían como antes. El One for All aún ardía en mi interior, pero el miedo, ese maldito miedo, me tenía paralizado. ¿Vas a correr otra vez, pequeño héroe?, preguntó con una burla en su tono. O quizás esta vez decidas aceptar la realidad, no hay nada que puedas hacer. Estás solo. Todos están muertos o peor. Cada palabra era una daga. No podía dejar que me atrapara, pero sabía que esta vez, escapar no sería suficiente. Debía enfrentarlo. Si caía, entonces todo realmente habría terminado. El poder del One for All se encendió nuevamente dentro de mí, una llama desesperada. No podía rendirme, no cuando aún quedaba algo por lo que luchar, por lo que vivir. Incluso si yo era el último. Tomé una respiración profunda, y miré a All for One a donde deberían estar sus ojos. Esto no ha terminado, susurré, mis manos temblando mientras me preparaba para lo que vendría. Era hora de pelear. El frío de la mirada de All for One me atravesaba, su presencia era una amenaza constante que pesaba en el aire, mientras cada palabra suya caía como una sentencia. Sabía que había llegado el momento. Ya no había más huida, ya no podía seguir corriendo, porque si lo hacía, todo se acabaría. No quedaría nada. El One for All ardía dentro de mí, pero mis piernas apenas respondían. Estaba al límite. Sentía los músculos quemar, y el cansancio era tan profundo que amenazaba con derrumbarme. Aún así, apreté los puños. No podía caer aquí. No mientras ellos seguían allá afuera. Bakugo, mi mejor amigo, o lo que quedaba de él. Había sido uno de los más fuertes, siempre liderando las batallas, siempre impulsándome a ser mejor. Pero cuando el virus lo alcanzó, no hubo forma de detenerlo. Recuerdo el terror en sus ojos cuando empezó a transformarse, cuando su cuerpo fue consumido por ese maldito hambre. Su explosión final casi me alcanza, pero tuve que huir de él, de la persona que más había luchado al lado. Ahora era uno de ellos.
Casi podía verlo en mi mente, en algún lugar de las calles devastadas, cazando con una furia inhumana. Su explosivo poder ahora era solo una herramienta más de destrucción, sin ningún propósito ni conciencia detrás. Luego estaba Todoroki. Shoto había resistido más que muchos, su poder era increíble. El hielo y el fuego se combinaban en una danza de supervivencia que lo mantuvo con vida durante mucho tiempo. Pero incluso él, con toda su fuerza, fue atrapado. El día que lo vi por última vez, su cuerpo ya estaba transformado, pero seguía usando sus habilidades, congelando todo a su alrededor mientras su lado de fuego destruía lo que quedaba. Era un cazador implacable, uno de los más peligrosos. Podía sentir su presencia cuando pasaba cerca de los edificios derrumbados, el aire se volvía helado y pesado, mientras sus llamas rugían en la distancia. Y nunca olvidaré la desesperación en sus ojos cuando comprendió lo que iba a suceder. Su velocidad no fue suficiente. Corrió y corrió, tratando de escapar, pero el virus lo alcanzó. Ahora, es una sombra de lo que fue, moviéndose a una velocidad inhumana, más rápido de lo que jamás había sido. Y cada vez que lo veo, siento una punzada de dolor al recordar cómo nos empujaba a todos a ser mejores, a nunca rendirnos. Pero ahora él también es parte de esta pesadilla. Kirishima, el más duro entre nosotros. El siempre invencible, el que prometió que nunca se rompería. Pero el virus no conocía límites. Su cuerpo endurecido fue un desafío, pero al final, incluso él cayó. Lo vi romperse, no físicamente, sino en su mirada, cuando la infección lo reclamó. Ahora, su piel de roca es indestructible, pero no queda nada de su nobleza, solo una máquina de matar que busca alimentarse. Cada uno de ellos sigue ahí afuera. Cada uno sigue cazando. Y yo sigo siendo su objetivo. Sabían quién era, sabían lo que tenía dentro de mí. El One for All no solo era una esperanza para mí, sino también un faro para ellos, llamándolos, tentándolos a atraparme, a devorarme. Estás pensando en ellos, ¿verdad? La voz de All for One cortó mis pensamientos. Todos esos que una vez fueron tus amigos, tus compañeros y ahora son nada más que herramientas para mí. No hay héroes, Deku. Solo sobrevivientes y monstruos. Mis dientes se apretaron. No eran monstruos, no verdaderos monstruos. Aún quería creer que había algo de ellos aquí dentro, que quizás, en algún rincón de sus mentes, aún existía una chispa de lo que una vez fueron. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía. Bakuro, Todoroki, y Iba y todos ellos, me pertenecen ahora, continuó All for One, avanzando lentamente hacia mí, su voz rebosante de control. Y pronto tú también lo harás. El suelo tembló bajo sus pies mientras avanzaba. El peso de su poder era abrumador. Podía sentir cada músculo en mi cuerpo tensarse ante la presencia de ese monstruo que había destrozado mi mundo. ¿Realmente crees que puedes ganarme?, preguntó, burlándose. Mira a tu alrededor, Deku. Todo lo que alguna vez conociste está muerto. Tus compañeros, tus maestros, todos han caído. Y no hay nadie más que tú. Mis manos temblaban, no solo por el miedo, sino por el agotamiento. Estaba al límite, lo sabía. Pero no podía dejarlo ganar. No podía permitir que este mundo, por muy roto que estuviera, cayera por completo en sus manos. No estoy solo, dije, mi voz apenas un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para cortar el aire entre nosotros. All for One se detuvo, inclinando su cabeza como si estuviera entretenido por mis palabras. ¿De verdad lo crees? Lo sé, respondí, y aunque mi cuerpo estaba al borde del colapso, activé el One for All una vez más. Ellos, siguen conmigo. Siempre estarán conmigo. El poder estalló dentro de mí, envolviéndome en una luz intensa. No era solo mi fuerza, sino la de todos los que habían llevado este legado antes que yo. No era solo Izuku Midoriya, era la culminación de todas las esperanzas y sueños que los héroes habían dejado atrás. All for One sonrió. Entonces, ven. Vamos a terminar con esto. El suelo se partió cuando ambos nos lanzamos el uno hacia el otro. El rugido de mi corazón resonaba en mis oídos, cada latido se mezclaba con el eco de los escombros bajo mis pies mientras cargaba contra All for One. El One for All ardía en mi interior, alimentado no solo por mi propia voluntad, sino por el peso de aquellos que habían caído. Cada paso que daba era una lucha contra el cansancio, contra la oscuridad que había envuelto a este mundo, pero no podía detenerme. No aquí, no ahora. La distancia entre nosotros se reducía en segundos.
All for One, aún con su sonrisa siniestra, parecía disfrutar cada momento de esta caza. Su poder, robado de incontables infectados y devorados, se manifestaba en la onda expansiva que emanaba de su cuerpo. Pero yo no podía permitirme el lujo del miedo. No estás solo. Las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza, alimentadas por los recuerdos de aquellos que alguna vez lucharon a mi lado. Suya Sui. Recuerdo cómo intentaba mantener la calma mientras el mundo se desmoronaba. Siempre fue una roca, un faro de serenidad en medio del caos. Pero eso no la salvó. El virus la alcanzó cuando intentaba salvar a un grupo de civiles. Fue rápida, mortal. La vi transformarse en una cazadora implacable, su lengua ahora un arma letal que cazaba con precisión y frialdad. Cada vez que pienso en ella, en cómo luchó hasta el final, me lleno de una mezcla de tristeza y rabia. No debía terminar así. Mina ha sido, siempre llena de energía y alegría, ahora es una criatura deforme que exuda ácido a cada paso. Su risa, que solía ser contagiosa, ahora es una risa hueca, vacía, acompañada del silbido corrosivo de su piel derritiendo todo lo que toca. La vi una vez, desde lejos, sus ojos ya sin vida, pero con esa misma energía, destrozando todo a su alrededor, sin control, sin conciencia. La pérdida de su chispa, de su luz, pesa en mi corazón. Denki, pobre Kaminari. Su don, que solía ser motivo de risas cuando lo llevaba al extremo, se convirtió en su perdición. Cuando fue infectado, su poder se salió de control. Ahora es un zombie que dispara electricidad sin parar, un torbellino de destrucción que no distingue entre amigo y enemigo. Verlo en ese estado, sin su habitual sonrisa tonta, me destrozó. Él no merecía este destino. Y luego estalla Oyorozu. Fue una de las últimas en caer. Siempre tan estratégica, tan inteligente, intentando encontrar una cura hasta el último segundo. Pero el virus fue más rápido. Ahora, su creatividad solo sirve para forjar armas mortales, sus invenciones ahora están diseñadas para cazar. La última vez que la vi, estaba creando trampas para atrapar a los pocos sobrevivientes que quedaban. Ya no era ella. Cada uno de ellos me perseguía en mis pensamientos, cada rostro un recordatorio de que no podía fallar. No podía ser el siguiente en caer. Pero no solo mis compañeros habían sido alcanzados por la plaga. Aizawa Sensei fue uno de los primeros en caer, y su pérdida me sigue persiguiendo. Lo vi convertirse en uno de ellos, con sus ojos rojos llenos de un hambre insaciable, mientras su cinta de captura se deslizaba como un látigo mortal, ya no para detener villanos, sino para cazar. El hombre que había luchado con tanto empeño por sus alumnos ahora era uno de los más letales entre los infectados. Cada vez que siento esa cinta rozar el viento a mi alrededor, recuerdo lo que una vez fue. Cementos, Crescent Mig, todos ellos, héroes profesionales que cayeron luchando, tratando de salvar lo que quedaba de este mundo. Sus sacrificios fueron en vano, y ahora deambulan por las ruinas, cazando como animales. Verlos así, reducidos a meros cuerpos controlados por la infección, es una herida que nunca sanará. Paul Ming, mi maestro, mi símbolo de esperanza. Aunque no fue infectado ni devorado, fue uno de los primeros en caer. Su cuerpo, debilitado por las heridas del pasado, simplemente no pudo soportar la brutalidad del nuevo mundo. Lo vi resistir hasta el final, con esa mirada decidida que siempre llevaba, incluso mientras sabía que su tiempo se acababa. Murió siendo el héroe que siempre fue, pero su ausencia me duele más que cualquier otra cosa. La Liga de Villanos, aquellos que alguna vez fueron nuestros enemigos, ahora también son parte de esta tragedia. Shigaraki fue el primero en caer ante All for One. Cuando el virus arrasó, su ambición fue devorada junto a él. Pero su cuerpo, su poder, sigue ahí afuera. Un cazador letal, destrozando todo lo que toca con su kir de desintegración. A veces, lo veo en las sombras, moviéndose entre los infectados, su risa escalofriante todavía resonando en el aire. Daddy, con su fuego azul, es otra amenaza constante. Se mueve como una sombra entre los escombros, sus llamas consumiendo todo a su paso. Y aunque ya no es consciente, sigue siendo uno de los más peligrosos entre los infectados. Toga, quien una vez disfrutaba de jugar con las vidas ajenas, ahora es una criatura aún más retorcida. Su Kirk, mezclado con el virus, la ha transformado en algo monstruoso, capaz de usar las habilidades de quienes devora. Me acecha, a veces tomando las formas de mis amigos, buscando confundirme, jugar con mi mente. All for One seguía avanzando hacia mí, sus pasos lentos, pero seguros.
Cada segundo que pasaba sentía la gravedad de su poder aumentar, como si el aire mismo se comprimiera bajo su influencia. Había devorado tantos dones, tantos cuerpos, que ahora era más fuerte de lo que nunca había sido. ¿Sigues pensando en ellos, mi gorrilla?, dijo con su tono burlón, deteniéndose a pocos metros de mí. Todos aquellos que una vez fueron tus aliados, todos, ahora son míos. Mi mandíbula se tensó. No podía dejar que sus palabras me quebraran. No mientras el One for All seguía ardiendo en mi interior. No los olvidaré, respondí, mi voz firme, a pesar del dolor en mi pecho. Ellos son parte de mí, y no te los dejaré. Con un grito desgarrador, canalicé todo el poder del One for All en mi cuerpo, sintiendo cómo cada fibra de mi ser se llenaba de energía. Esto era por ellos. Por Bakugo, por Todoroki, por todos los que habían caído. No podía fallar. No esta vez. All for One soltó una carcajada oscura. Vamos entonces, héroe. Veamos cuánto te queda. Y así, el choque entre nosotros comenzó. El viento rugía mientras el One for All recorría mi cuerpo, cada fibra de mi ser vibrando con la energía acumulada de generaciones. All for One, grotesco y deformado por el virus, se acercaba lentamente, su figura oscura era una sombra sobre las ruinas de Musutazu. Su piel, grisácea y cubierta de venas negras, pulsaba con un poder robado de innumerables víctimas. Su mera presencia hacía que el aire se sintiera más denso, más pesado. Sabía lo que quería. No solo mi poder, sino devorarme por completo. Si lograba atraparme, el One for All, el legado de generaciones de héroes se perdería para siempre. No podía permitir que eso ocurriera. Vamos, Deku, su voz resonó, distorsionada, como un eco de un monstruo más allá de la comprensión. Al final, solo estás alargando lo inevitable. Mi respiración era pesada, pero mi mente estaba alerta. La visión peligrosa de Hikaru Yagi estaba activada, una alerta constante que recorría mis sentidos, manteniéndome en guardia. Sentía el peligro en cada movimiento, en cada segundo que pasaba. Todo el tiempo, el peligro acechaba. Mis manos temblaban mientras el poder del One for All vibraba dentro de mí, cada don entrelazado, listo para ser utilizado. No estaba solo. Los anteriores portadores estaban conmigo, sus dones me guiaban en este momento crucial. Sabía lo que tenía que hacer. El primer don que usé fue el Bakui. Desde mis manos, los tentáculos negros se dispararon hacia los escombros cercanos, envolviéndose alrededor de las ruinas para impulsarme hacia adelante. All for One levantó una de sus enormes manos deformadas para intentar atraparme, pero el Black Whip me movió lo suficientemente rápido como para esquivar su ataque. El suelo donde había estado un segundo antes estalló en 1000 pedazos, lanzando rocas y polvo por los aires. No puedes huir para siempre, Deku, gritó, su voz rasposa retumbando por el campo de batalla. Pero yo no estaba huyendo. Me estaba preparando. Al caer entre los escombros, activé Smoke's Crane, el don de Daigoro Banyo. Una nube densa y gris envolvió la zona, cubriéndonos a ambos y ocultando mis movimientos. All for One se quedó quieto por un momento, escuchando, esperando el próximo ataque. Sabía que esto no le afectaría al no carecer de ojos, pero no lo necesitaba. Su poder, esa maldita habilidad para sentir y absorber el ki de otros, lo hacía aún más peligroso en la niebla. ¿Crees que esconderte en el humo cambiará algo? Su voz cortó el aire, burlóncia. Sé exactamente dónde estás. Dentro de la nube de humo, el fajín de Ikage Shinomori se activó, acumulando energía en mis músculos. Cada fibra de mi cuerpo se tensó mientras el poder se acumulaba. Sentía la presión en mis piernas, la fuerza a punto de desatarse. Solo necesitaba un instante. Entonces lo vi, o más bien, lo sentí. La visión peligrosa me alertó. Una ráfaga de energía oscura atravesó el humo, un ataque de All for One. Usé el Black Whip para lanzarme fuera de su trayectoria justo a tiempo, evitando por un pelo el ataque que desintegró los restos de los edificios cercanos. Ahora, me dije a mí mismo. Con toda la energía acumulada en mis piernas, me impulsé hacia él, rompiendo el aire con un estruendo ensordecedor. El fajín liderado me dio una velocidad y fuerza que apenas podía controlar, pero era lo que necesitaba. Mi puño, cargado con toda la energía del One for All, impactó contra el torso de All for One. El suelo se fracturó bajo sus pies, el aire vibró con el poder liberado, y su enorme cuerpo fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra los escombros de un edificio derrumbado. El impacto resonó como un trueno. Por un momento, pensé que había terminado.
Me quedé allí, observando, esperando que no se levantara de nuevo. Sabía que, si lo hacía, no tendría fuerzas para otra ronda. Pero entonces, lo vi moverse. Lentamente, su cuerpo grotesco se levantó entre los escombros. Su risa, distorsionada y terrible, resonó una vez más. A pesar de estar herido, no había caído. ¿De verdad pensaste que esto terminaría así, Deku? Dijo, su voz ronca, mientras se tambaleaba hacia mí. Todavía no he acabado contigo. El miedo se apoderó de mí. Había dado todo lo que tenía, y aún así, él seguía de pie. El mundo parecía detenerse por un momento, y todo lo que quedaba era su risa, envolviéndome, persiguiéndome. Sentía mi cuerpo ceder, y por primera vez, la desesperación me alcanzaba de verdad. ¿Había algo más que pudiera hacer? De repente, una imagen nítida apareció en mi mente. Mi madre. Hinco mi rodilla. Recordé su rostro, lleno de preocupación cuando la vi por última vez. Ella había intentado ser fuerte, sonreír, pero no pudo ocultar el miedo en sus ojos. Sabía que algo estaba mal. Y luego, el virus la alcanzó. No estuve allí cuando ocurrió, pero sabía lo que le había pasado. El dolor de su pérdida me aplastaba el corazón. No pude salvarla. Mamá. El grito resonó en mi mente, encendiendo algo dentro de mí. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. No podía permitir que todo terminara así. Me levanté, tambaleándome, mi cuerpo agotado pero mi voluntad intacta. No sabía si tenía otra oportunidad de vencerlo, pero lo único que sabía era que no podía rendirme. La sombra de All for One se cernía sobre mí, y en ese instante, el futuro se volvía incierto. ¿Era este el fin? ¿O aún quedaba una última chispa de esperanza?